Un genocidio consiste en el exterminio sistemático en masa contra un grupo de personas por motivos raciales, políticos o religiosos. Se trata de uno de los eventos más horribles y oscuros de la historia, y han marcado a más de un país en la actualidad. América Latina, por suerte, no ha sido una región que haya sido testigo de genocidios a la misma magnitud que, por ejemplo, Europa. Esto no quiere decir que no hayan habido genocidios en esta región. Por supuesto que sí los ha habido, por desgracia. Es por eso que hoy daremos un repaso por algunos de los peores genocidios que han habido en esta región. Masacre de Haití de 1804. En 1803 termina la Revolución Haitiana y culmina con una decisiva victoria de los esclavos rebeldes, estableciendo el Imperio Haitiano. Durante los años de independencia hubo una dura persecución contra los blancos franceses, culminando con la eliminación de gran parte de la población blanca en Haití. Sin embargo, después de la independencia, el emperador haitiano, Jean-Jacques Dessalines, prometió paz y libertad para los blancos que no fueran en contra de la causa revolucionaria. Sin embargo, en 1804, Dessalines y sus consejeros llegaron a la conclusión de que toda la población blanca en Haití debería ser erradicada, y ese año inicia la conocida Masacre de Haití de 1804, donde todos los hombres blancos de Haití fueron asesinados y torturados, y las mujeres blancas fueron asesinadas, violadas u obligadas a casarse a la fuerza con negros haitianos. Los blancos fueron asesinados con armas silenciosas, como bayonetas o machetes, para evitar que escaparan, y Haití, por constitución, se convirtió en una nación negra, donde los blancos no tenían ningún derecho. En total, se estima que alrededor de 5.000 blancos haitianos fueron asesinados. Sin embargo, si incluimos a los blancos asesinados en tiempos de independencia, esta cifra aumenta a más de 25.000, o sea, toda la población blanca de Haití. Guerra a muerte. Al principio, la causa independentista venezolana contó con apoyo haitiano. Jean-Jacques Dessalines intentó convencer a Francisco de Miranda, líder revolucionario venezolano, de hacer con los españoles lo mismo que Haití hizo con los blancos franceses, pero este se rehusó. Hasta que Miranda fue traicionado y la causa independentista pasó a manos de Simón Bolívar, quien en 1813 firmó el decreto de guerra a muerte, donde proclama que cualquier español o canario, a quienes se referían como la raza maldita de los españoles, que no colaborara con la causa independentista sería ejecutado. Desde ese año, prisioneros de guerra españoles o civiles españoles que se encontraban en Venezuela y Nueva Granada fueron fusilados, aunque estos no tuvieran nada que ver con la independencia. Posteriormente, a partir de 1817, la guerra a muerte también fue aplicada por los realistas españoles. Este reinado del terror se mantuvo hasta 1820, cuando Simón Bolívar y Pablo Morillo firmaron un tratado donde regularizaron la guerra de la independencia y se volvió a respetar los derechos de los españoles. Se estima que más de 2.000 españoles fueron asesinados durante este periodo. Navidad Negra de Pasto. En 1822, los patriotas de la Gran Colombia, en el marco de la Guerra de la Independencia Hispanoamericana, luchaban por expulsar por completo a las tropas realistas del país. Estos planes se vieron frustrados en algunas ocasiones debido a que una ciudad en el sur de lo que hoy en día es Colombia, llamada San Juan de Pasto, era totalmente fiel a la corona española y contaba con guerreros excepcionales que le lograron dar pelea a las tropas grancolombianas. Esto terminó por frustrar a Simón Bolívar, quien ese año, luego de dar una intensa batalla, logró expulsar a las tropas que defendían a la ciudad de San Juan de Pasto y ordenó directamente a Antonio José de Sucre reducir a escombros la ciudad. Los civiles pastusos fueron asesinados y fusilados en masa, las mujeres y niñas fueron violadas, y la ciudad fue saqueada por completo durante 3 días. Esta atrocidad fue cometida justo entre el 23, 24 y 25 de diciembre de 1822, por lo que se le conoció como la Navidad Negra de Pasto. Se estima que alrededor de 500 pastusos fueron asesinados durante este periodo. Matanza de Salsipuedes. Una vez que Uruguay se independizó tanto de Argentina como de Brasil en 1828,
Este país cayó en una serie de conflictos menores entre los conocidos como blancos y los colorados. En uno de estos episodios, el fundador del Partido Colorado, Fructuoso Rivera, tuvo la oportunidad de encontrarse con el único pueblo amerindio de Uruguay, los charrúas, que por cierto a esa fecha su población estaba bastante reducida. Rivera vio en estos amerindios un obstáculo para la conformación de Uruguay como un estado blanco y para la posterior distribución y explotación de las tierras, por lo que convoca a los caciques e integrantes de esta tribu amerindia para una reunión en el arroyo Salsipuedes en 1831, y cuando todos estaban reunidos los emboscó, exterminó a una gran cantidad de ellos y capturó como prisioneros al resto, que posteriormente serían trasladados a Montevideo y serían utilizados como esclavos o vendidos a europeos como atracción. Se estima que más de 40 amerindios charrúas fueron asesinados, y más de 400 fueron capturados como prisioneros, que posteriormente también murieron. A pesar de la pequeña cifra de muertos, este evento significó la extinción total del pueblo charrúa. Guerra de castas de Yucatán. México, desde toda su existencia como entidad, siempre ha sido una nación con una gran variedad de culturas y razas. Desde que este país se independizó en 1821, vio un gran periodo de inestabilidad política, social y económica. Esta inestabilidad trajo una latente pobreza y desigualdad por toda la nación, especialmente en la península de Yucatán, que era una de las regiones de México con mayor densidad de amerindios. En esta región, en 1847, los blancos criollos gozaban de una calidad de vida bastante superior a la de los amerindios mayas, lo que desembocó en una gran desigualdad económica entre todos los grupos y un gran resentimiento entre los amerindios. Ese año un grupo de mayas denominados Khrushchev inician una masacre en masa contra toda la población blanca de Yucatán, y no solo contra ellos, sino también contra mestizos, mulatos y todo lo que tuviera sangre blanca. El gobierno mexicano respondió con total dureza y este conflicto se extendió hasta 1901. Se estima que más de 250.000 blancos fueron asesinados durante todo este conflicto. Como puedes ver, en esta región del mundo han habido conflictos horribles que caen en la categoría de genocidio, e independientemente de su cantidad de muertos, fueron oscuros episodios de nuestra historia y nuestra cultura. Este video tendrá una parte 2, si quieres verla puedes darle clic a la tarjeta en la parte superior. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.